indica. Claro que sí, doña Nuri. Muchísimas gracias. Bienvenidas pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos ahorita 265 personas conectadas. Pues agradecerles una vez más, pues para nosotros el esfuerzo que hacemos, que es para ustedes, es importante tener una participación tan grande de más de 200 personas en una actividad de estas. Como lo dijo Nuri, forma parte de la campaña Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica. Esta es una campaña que iniciamos hace una semana aproximadamente, en la que estamos dando a conocer la guía práctica de salud y seguridad en el trabajo, que fue un insumo elaborado por la OIT y que el Consejo de Salud Ocupacional acogió y aprobó para poder ser divulgada a nivel país. Entonces, de eso es la campaña que nosotros estamos realizando ahorita, para que ustedes tengan un instrumento y una herramienta más para mitigar y prevenir el COVID en sus centros de trabajo. Entonces, esta serie de charlas que estamos dando acompañan precisamente algunas de las temáticas que hay en la guía, más otras que no están incluidas, pero que sabemos que es material importante para ustedes, para que se cuiden en sus centros de trabajo. Invitarles para que estén atentos a nuestras redes sociales, para que participen en el resto de actividades que vamos a estar desarrollando, y que el día de hoy pues sea muy provechosa la jornada que nos tiene con un tema tan relevante como es el COVID-19 y los riesgos de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas todas, y adelante Nuri ya con el tema de las exposiciones, o don Eric, no sé quién de los dos es el que en este momento va a darle el paso a los expositores. Bueno, ya sin más, pienso que podríamos arrancar con el licenciado Sidney Viales Vallas, que es jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y de Salud del Instituto Nacional de Seguros, como nos dijo Nuri, y él nos va a explicar principalmente toda la parte de en qué momento entra a regir la póliza, si se considera riesgo o no, y ya pues le damos la palabra. Entonces, muchísimas gracias, don Eric, doña Nuri, doña Gabriela, a todos los panelistas también, muy buenos días. De verdad que es un verdadero honor y un privilegio el haber sido considerado por parte del Consejo de Salud Ocupacional para participar de esta sesión de trabajo que se ha organizado, y de un tema tan relevante como lo es el COVID-19 y el amparo en la cobertura del seguro de riesgos del trabajo. Para el Instituto Nacional de Seguros, al cual represento en esta mañana, es de verdad un verdadero privilegio poder estar en este webinar, que como decía doña Gabriela, más de 200 personas que participan, que están interesadas en un tema muy de moda y que puede llegar a tener una gran afectación en las organizaciones producto del contagio, y que vamos a ampliar durante la presentación al amparo del seguro. Entonces, vuelvo y les repito, de verdad, un verdadero honor. Las palabras de Nuri nos comprometen muchísimo más. De verdad que haremos nuestro mayor esfuerzo para poder satisfacer todas las expectativas que se tienen en torno a la cobertura de riesgos del trabajo y el COVID-19. Y bueno, en medio de esta nueva normalidad, pues la intención era mostrar un momento el video para por lo menos que sea una cara conocida para algunas personas que nos hemos visto en alguna oportunidad de los que están participando, y si no, pues para todos los demás que por lo menos tengan una noción de quién soy yo en medio de toda esta impersonalidad que nos rodea. Entonces, de verdad que un verdadero gusto, un placer. Me voy a desconectar del video y voy a dar inicio ya propiamente a la presentación, la cual estará disponible al final de la misma para que puedan tener acceso a ella. Entonces, muy buenos días e iniciamos. Ok, el Instituto Nacional de Seguros, ¿cuál es el propósito que tenemos como grupo INSE? Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la prevención y la protección. Estos son dos elementos sumamente relevantes y que en medio del Consejo, o más bien aparejado al fin último que persigue el Consejo de Salud Ocupacional, es muy relevante. Nosotros no solamente estamos interesados como Instituto Nacional de Seguros en brindarle atención a los lesionados víctimas de un riesgo del trabajo, sino que también hacemos grandísimos esfuerzos por medio de nuestro Departamento de Promoción y Prevención para justamente trabajar en la disminución, evitación de los eventos laborales y de otro tipo de riesgos, tales como los accidentes de tránsito,
accidentes comunes, enfermedades comunes también, para evitar que las personas sean víctimas de este tipo de eventos y con esta forma también contribuir a nuestro fin social que como Instituto Nacional de Seguros tenemos, que es brindarle protección a toda la población costarricense. El mandato legal de competir eficaz y eficientemente en un mercado abierto sin perjuicio de su función social hace que el INS procure satisfacer a sus partes interesadas. Es algo a lo cual nos hemos abocado, no desde la competencia, sino desde siempre. Nosotros tenemos como fin último satisfacer todas las necesidades que tienen nuestros clientes, de ahí que nuestra gama de productos es sumamente amplia, pero también, vuelvo y les digo, nos enfocamos muchísimo en la prevención de eventos. Entonces, trabajamos fuertemente en eso y justamente parte de lo que se busca dentro de esa función social, al momento en que se declara la pandemia ya en Costa Rica, ya por el 16 de marzo, la emergencia nacional sanitaria, pues ya nosotros veníamos pensando en qué va a pasar con los trabajadores que se contagien por riesgos del trabajo. Eso nos llevó a hacer una revisión, una vez más, de lo que está establecido dentro de la ley de riesgos del trabajo. Recordaremos todos los acá presentes y para los que no lo sabían, la ley de riesgos del trabajo es el título cuarto, ley 6727 del Código de Trabajo, cuya última modificación fue dada en 1982. Y dentro de la cobertura, en esta modificación, se incluyen tanto los accidentes y las enfermedades de trabajo como parte de la protección que brinda el seguro. Entonces, no por nada, el título cuarto lleva por nombre de la protección del trabajador durante el ejercicio del trabajo. Y es sumamente importante que tengamos claro esto. El título cuarto se ocupa justamente de lo que dice su nombre, protección del trabajador durante el ejercicio del trabajo. Y ahí es ahí donde entonces encontramos en los artículos 195 y 197 las justificaciones de por qué al amparo del seguro de riesgos del trabajo se está cubriendo la pandemia. No podemos obviar que la pandemia como tal es una enfermedad que, de acuerdo con su definición más básica, es una enfermedad que se puede contagiar en cualquier momento, cualquier lugar y cualquier circunstancia. Entonces, ¿por qué lo cubrimos al amparo del seguro de riesgos del trabajo? Algo que debemos especificar es que nosotros no estamos cubriendo la pandemia per se, o sea, no es que estamos dándole cobertura al COVID por ser COVID y por ser una pandemia, sino que lo que estamos tratando de cubrir es la forma en la que se da el contagio de esta enfermedad, siendo que encontramos en la definición del artículo 195 que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, y aquí vienen dos palabras importantes: con ocasión o por consecuencia del trabajo. ¿Qué entendemos por ocasión o qué deberíamos entender por ocasión? Ocasión lo definimos y lo llevamos a la parte más básica, que sería cuál es la motivación para que un trabajador se encuentre en un lugar determinado, en un momento determinado, ejerciendo una tarea determinada. ¿Es una cuestión meramente personal o es una situación que se deriva del trabajo? ¿En razón de qué? En razón de la subordinación a la cual estamos sujetos todos los trabajadores en la relación laboral que tenemos con nuestros patronos. Acá vale la pena recordar que la relación laboral se da cuando confluyen de manera simultánea tres elementos. Estos elementos son la subordinación, que es quién da las órdenes, quién las ejecuta, la obligación que yo como trabajador tengo de realizar lo que mi patrono me solicite, el patrono o sus representantes, tiene que ver con la prestación personal de un servicio, ¿verdad? Porque no es nadie más que yo, Sidney Viales, el que tiene la obligación para con el Instituto Nacional de Seguros de cumplir con lo que él o sus representantes dispongan que yo debo ejecutar. Y por último, pero no menos importante, la remuneración.
que perfectamente, y de acuerdo con lo que establece el código, puede ser en dinero o puede ser en especie también. Entonces, el tema de educación es muy importante de tomar en cuenta durante lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. El otro es un tema de consecuencia, la consecuencia del trabajo que se ejecuta. La consecuencia a veces es un poco más sencilla de identificar y también va a depender mucho del riesgo al cual estemos expuestos, porque la consecuencia es el realizar el trabajo. O sea, ¿qué me puede pasar a mí al ejecutar el trabajo para el cual fui contratado? A manera de ejemplo, un carnicero podría verse expuesto a un corte con el cuchillo cuando está haciendo los cortes de carne. Un carpintero podría verse expuesto como consecuencia de su labor a un majonazo de un dedo cuando está justamente ejerciendo su trabajo. Entonces la consecuencia del trabajo es un poco más sencilla de identificar, ¿verdad? Porque, como les digo, está directamente relacionada con lo que me puede llegar a suceder producto de la labor o la tarea que yo estoy ejerciendo en un momento determinado. Volvemos al tema de educación. ¿Cuál es la motivación? O sea, ¿en dónde estoy yo? ¿Por qué estoy yo en un lugar determinado, en un momento determinado? ¿Verdad? ¿Qué dice el artículo 197? El artículo 97 dice que se denomina enfermedad de trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene origen o motivo en el propio trabajo, y lo amplía todavía más, o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Entonces, ¿por qué cubrimos COVID al amparo del seguro de riesgo del trabajo? A partir de lo que hemos visto hasta este momento en lo que refiere al artículo 195 y 197, lo que nosotros estamos cubriendo es la forma en la que un trabajador se ve contagiado. En el tanto exista una relación directa y, llamémoslo de alguna forma, razonablemente indudable de que el origen del contagio es el trabajo que desempeña. Ahora bien, si nos vamos a lo que establece el artículo 214 del mismo Código de Trabajo, que son las obligaciones, dice que el patrono tiene como obligación primaria el indagar todos los detalles y circunstancias que mediaron para la ocurrencia del riesgo del trabajo. Y como veíamos en la definición del artículo 195, un riesgo del trabajo es todo accidente o enfermedad que le ocurre al trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. Entonces, el primer filtro, por llamarlo de alguna manera, es el patrono. El patrono, en cumplimiento de esa disposición contenida en el inciso A del artículo 214, es quien debe revisar y analizar si el contagio de COVID que presenta uno de sus colaboradores tiene relación directa con el trabajo. Hay algunas ocupaciones o algunas actividades económicas en donde esa definición es relativamente más sencilla. A manera de ejemplo y solamente como ejemplo, todo el personal de salud. El personal de salud está en esa primera línea de defensa que tiene un contacto directo con personas que tienen contagio de COVID, y ese contacto que tienen el personal de salud con las personas que tienen la enfermedad no es porque quieran, es porque tiene origen en el trabajo, o sea, es para lo que fueron contratados para brindar la atención a personas que padecen de esta enfermedad. Entonces, si se logra demostrar que la persona que trabaja para un área de salud tiene COVID y que el COVID, la única forma de que lo haya contraído, o por lo menos la más razonable y la que se puede comprobar de manera razonablemente, es el haber estado en contacto con pacientes producto de su labor y que tenían COVID, pues entonces se puede determinar que el trabajador, en este caso personal de salud, está ante un riesgo del trabajo. Como les digo, no es una tarea sencilla y no está limitado solamente al personal de salud.
Lo que pasa es que por tratarse de una pandemia y sobre todo por el contagio comunitario que se ha establecido por parte de las autoridades de salud en las últimas semanas, el establecer estos nexos epidemiológicos se ha vuelto cada vez más difícil. Y entonces la labor primaria que tienen los patronos de hacer las revisiones, las indagaciones para establecer ese nexo causal entre la labor que ejecuta el trabajador y la forma en la que se da el contagio, cada vez se vuelve más complicada. No obstante, en tanto se tengan esos elementos, el patrono logre establecer esa relación, pues entonces no habría ningún inconveniente en que sea remitido como un riesgo del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros. Para eso, nosotros, acá está el texto del artículo 214, ustedes pueden leer acá en el inciso A esa obligación primaria que tienen los patronos. Y como obligación secundaria que se deriva de la primera, dice denunciar al Instituto Nacional todo riesgo del trabajo que ocurra dentro de los 8 días hábiles siguientes a su fallecimiento. Este plazo de los 8 días es un plazo ordenatorio, es decir, no es perentorio, porque recordaremos también que a nivel de normativa, el Código de Trabajo establece que los derechos de los trabajadores para reclamar al amparo del seguro prescriben en un plazo de 3 años. Entonces, estos 8 días a los que hace referencia la norma es un tema ordenatorio, es como para establecer un plazo, ¿verdad? Y que no se vuelva la norma que se reportan los accidentes o las enfermedades en cualquier momento y ya mucho tiempo después de su ocurrencia. Además de que lo que se procura es que antes de esos 8 días y dentro de esos 8 días, la persona reciba la atención médica que su condición amerite, ¿verdad? Entonces, los 8 días no implicarían, si es que nos extendemos, en razón de que el contagio como tal, o por lo menos la enfermedad, tarda en manifestarse hasta esos 14 días, perfectamente nos podríamos esperar ese plazo para determinar si la persona tiene o no tiene la enfermedad, la desarrolló o no la desarrolló, ¿verdad? Ahora, aquí entran en juego muchísimas de las reglas que han establecido, muchísimas no, todas las reglas que ha establecido el Ministerio de Salud como ente rector en esta materia para la determinación de lo que son las órdenes sanitarias, ¿verdad? Lo que son las órdenes de aislamiento, las órdenes de cuarentena y la determinación de todos los protocolos que se deben de seguir para las personas que eventualmente llegan a ser sospechosas de que puedan tener la enfermedad. De ahí que entonces, vuelvo y lo repito, este plazo de los 8 días no es estricto, no limita el derecho y perfectamente puede ser superior a manera de que el patrono logre tener certeza de si la persona tuvo el COVID o no lo tuvo. El otro tema que nos ocupa por acá es qué hacer si en su empresa hay un caso de coronavirus. Los pasos son muy sencillos, ¿verdad? Básicamente reiteramos lo que ya hemos dicho del artículo 214, inciso A. Verifique que el contagio del COVID-19 haya sido por factores específicos del trabajo que desarrolla la persona, ¿verdad? O sea, para lo cual fue contratado y para lo cual estaba bajo la subordinación del patrón. Si se logra demostrar eso, entonces como punto 2 y siguiendo la lógica del inciso B del artículo 214, el patrono es quien debe presentar el aviso de accidente a través de RT virtual. Aquí se hacen algunas consideraciones. Se le pide que por favor en el campo de observaciones incluya el número de cuenta IBAN. Eso es sumamente importante en este momento porque evitamos que la persona tenga que trasladarse a una sede del INSS a procurar el pago de las prestaciones por subsidio salarial por incapacidad temporal que en derecho le corresponde. Entonces, la intención con esta información es que nosotros al recibir el accidente podamos cargar dentro de nuestros sistemas la información de la cuenta IBAN y una vez que corresponda efectuar el pago, pues puede ser por la incapacidad que se homologa, ¿verdad? Porque vamos a ver en el punto 3 que nuestra petición es, por favor, señor patrono, no envíe a su trabajador de un caso COVID a los servicios médicos del INSS. Para eso hemos firmado un convenio con la Caja
para que la caja atienda a todas estas personas, aún siendo trabajadores al amparo del seguro de riesgos del trabajo, para que sean cubiertos en cuanto a prestaciones médicas y sanitarias en las instalaciones médicas de la caja. ¿Esto por qué? Porque ahí es donde está el personal más especializado en la atención de este tipo de enfermedad. Y así también procuramos la disminución del contagio en los otros servicios que está prestando el Instituto Nacional de Seguros. En el punto 2, me regreso también, se le solicita al patrono que por favor remita el número de comprobante, el número de comprobante del envío por RT virtual al correo consultas@grupoins.com. El sistema le va a generar un número consecutivo y la idea, para una mayor facilidad en todo el proceso de la tramitología interna que conlleva, se le solicita que nos haga saber ese número de consecutivo al correo consultasrt@grupoins.com. De igual forma, si no cuenta con los medios para hacer el aviso de accidente por medio de RT virtual, pues lo puede confeccionar de manera física, lo firma y lo escanea, ¿verdad? Y lo envía a esa misma dirección de correo para que nosotros podamos hacer la tramitología. De igual, cuando la persona va a recibir las prestaciones médicas que en derecho le corresponden en la Caja Costarricense de Seguro Social, el convenio que hemos firmado con esta institución lo que deriva es en el pago de todos los servicios que la caja preste a estos trabajadores en donde exista el aviso de accidente debidamente presentado y avalado por las instancias técnicas del instituto. Entonces, necesitamos el aviso de accidente para poder pagarle a la caja por todas estas facturas de los servicios que se le han otorgado a los trabajadores. Adicionalmente, se le pide, como lo dice la última parte, que tome todas las medidas correspondientes para evitar el contagio del resto de sus colaboradores. Esto es sumamente importante y acá nos vamos a remitir específicamente a todas las disposiciones y protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud. Distanciamiento social, el uso de alcohol, lavado de manos, uso de mascarilla, el uso de careta también como un elemento de protección, ¿verdad? Y hasta donde sea posible, si se determina que un colaborador que independientemente de cuál sea el origen del contagio, sea en su actividad meramente personal o sea producto del trabajo, pues en el momento en que se sepa que tiene la enfermedad, aislarlo del resto del personal, identificar los posibles contactos directos, ¿verdad? Y eventualmente, y hasta donde sea posible, pues incentivar el teletrabajo para que esta persona no tenga contacto con los demás colaboradores. En la dirección que se muestra ahí, tenemos un video tutorial de cómo elaborar el aviso de accidente, esto en caso de que tengan alguna duda o alguna consulta. Y de igual, el correo consultasrt@grupoins.com está a su disposición para cualquier consulta que ustedes tengan en materia de riesgos del trabajo, no solamente asociadas al COVID, sino a cualquier consulta que tengan sobre el seguro de riesgos del trabajo. Esa sería mi participación hasta este momento. Nos quedamos escuchando el resto de las ponencias y al final estaríamos atendiendo las consultas en caso de que tuvieran alguna duda sobre la cobertura del seguro de riesgos del trabajo para los casos de COVID cuyo origen de contagio sea el trabajo. Muchísimas gracias, don Eric. Muchas gracias, Sidney. Bueno, tenemos varias preguntas que las vamos a dejar todas para contestar al final. Y entonces tenemos el agrado de continuar con la presentación de los doctores Linus Carmenati y la doctora Viviana Gómez,
que se van a enfocar en los protocolos de bioseguridad para el retorno de los lugares de trabajo. No voy a recalcar de nuevo, el señor Lino Carmenate Milán es máster del Centro de Investigación en Salud y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente, CITSTA, de Honduras, y la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, ASOMET, y académico del MSO Saltra. Y la doctora Viviana Gómez Sánchez es especialista en medicina del trabajo, presidenta de la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo, ACOMED, de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, ALSU, y académica del MSO Saltra. Entonces, sin más preámbulo, adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar nuevamente formando parte de estas iniciativas del Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica. Y bueno, a Sidney, muchísimas gracias, Sidney. O sea, uno está metido en todo este tema y es importante que instituciones como el INCS tomen iniciativas de este tipo. O sea, quedó muy claro todo, me parece muy interesante, y felicito al INCS y a Costa Rica por estas iniciativas, ¿verdad? Para poder contribuir a todo este problema que tenemos. O sea, tenemos un problema importante desde el punto de vista no solo de salud, ¿verdad? O sea, la pandemia inicialmente es un problema de salud, una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, pero que es un problema que nos afecta en todos los aspectos de la vida. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de relación, todo el tema de los contactos y las relaciones sociales, las relaciones laborales. Es un tema bastante complejo. Y es bueno, y lo recalcaban al principio también, es bueno darse cuenta de que situaciones, que cuando las situaciones son malas en la vida, ¿verdad? En la vida personal también, y también en la vida social, empiezan a salir elementos, empiezan a surgir elementos que nos parecen nuevos para la mayoría, seguro, de la población. Les parece nuevo esto de la palabra protocolo y de tener que organizarse y de tener ciertas normas, ciertas medidas, ciertas reglas que hay que cumplir, y que evidencia la importancia, una vez más, de la seguridad y la salud ocupacional, ¿verdad? De la salud en el trabajo y lo tanto que hemos tenido en algunos aspectos, y uno de esos aspectos es el aspecto biológico, hemos tenido relegado, ignorado, incluso hasta desconocido los temas que tienen que ver con elementos que pueden en un momento determinado interferir no solo con la salud, sino también producir la muerte, ¿verdad? Como ha pasado en esta situación. Unos profesionales, unos técnicos, unos trabajadores más afectados que otros, en dependencia del tipo de trabajo, de las actividades que se realicen, unas actividades que nunca se han detenido, que siguieron, unas actividades que se detuvieron en un momento determinado y que ahorita estamos en unos procesos de entender cómo podemos retornar a estas actividades, cómo podemos hacerlo en las mejores condiciones de salud y seguridad, qué competencia deberíamos de tener desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional para poder afrontarlo, y sobre todo recursos, qué recursos debemos de tener, qué recursos debemos de disponer a nivel de las organizaciones para poder afrontar el tema de la incorporación o la reincorporación o el mantenimiento de las actividades económicas en las condiciones más de seguridad y salud más óptimas posibles. Viviana, la presentación no se ve, pero no importa. Bueno, yo, este tema que vamos a compartir con mi amiga entrañable, mi queridísima doctora Viviana, la presidenta de la Asociación Costarricense de Salud Ocupacional, tiene que ver con los protocolos. Y muchas veces nos hemos preguntado qué es eso de protocolos. Bueno, son documentos técnicos que algunos de nosotros posiblemente hemos utilizado durante mucho tiempo en nuestra vida, pero que repito que para algunas personas es nueva. Protocolos también le han llamado en algunos momentos guías, que es un conjunto al final, que es un protocolo, o sea, es un conjunto ordenado de reglas, de normas, de procedimientos que nos
dicen o nos explican más o menos cómo debe ser nuestra actuación ante determinado problema, cómo podemos enfrentar esos problemas. Y hemos estado involucrados en la realización de protocolos. Al principio empezamos haciendo poquitos protocolos. Después estuvimos elaborando decenas de protocolos. Protocolos que tienen que ver con casi todos los aspectos del mundo del trabajo, con casi todas las actividades económicas, con casi todas las profesiones u oficios, porque cada una, aunque creamos que no, aunque pensemos que no, cada una de ellas tiene unas ciertas características en la cual el comportamiento que tengo es vital para entender cómo puedo mantener mi salud, cómo puedo mantener mi seguridad, y no solo la mía, sino también la de mis compañeros y como también incluso la de mi familia, porque al final del trabajo tengo que retornar lo más seguro posible a la casa. Entonces se han elaborado varios protocolos en los cuales yo siempre, la próxima, Viviana, yo he elaborado o he organizado un poco la presentación tratando de entender dónde hay protocolos, dónde hemos hecho protocolos. Bueno, hay protocolos para casi todo. De hecho, llegamos al supermercado y tenemos que cumplir un protocolo. Vamos a un parque y tenemos que cumplir un protocolo. Nos vamos a un hotel y tenemos que cumplir un protocolo. Nos vamos a una tienda y tenemos que cumplir un protocolo. Y vamos al trabajo y tenemos que cumplir un protocolo. Y estos protocolos a veces nos ha dado tiempo de entenderlos, de comprenderlos, de analizarlos. Por ejemplo, el protocolo que nos corresponde en cada lugar de trabajo. Pero a veces llegamos a un lugar en el cual vamos a estar media hora. Pero en esa media hora hay que cumplir ciertas reglas, ciertas normas. Y tengo que acostumbrarme rápidamente a esas reglas. Por eso, uno de los primeros elementos importantes para poder hablar de protocolos es entender cuáles son las características de estos protocolos. O sea, ¿qué hace que estos protocolos sean protocolos más o menos buenos? Hay protocolos, como todo en la vida, hay buenos protocolos y hay malos protocolos. ¿Qué características debería tener un protocolo para que en la práctica pudiera ser un protocolo adecuado, un protocolo eficaz, y al final pueda cumplir los objetivos del protocolo? Que al final el objetivo del protocolo es mantener la seguridad y la salud de las personas. Entonces, primero, los protocolos deberían de estar lo más disponibles y accesibles posible. Cada cual debería entender cuál es su rubro de la actividad económica, o sea, en qué trabaja, a qué se dedica, y tratar de entender si hay protocolos. Primero, protocolos nacionales posiblemente, y en el país hay protocolos que, si soy maestro, hablan de cómo debería comportarme, cuáles deberían ser las reglas para trabajar como maestro. Si soy constructor, pues en la construcción. Si soy motorista, o sea, de un medio de transporte, pues cuáles deberían ser esas medidas, ¿verdad? Si soy médico, cuáles deberían de ser esas normas, esas medidas, esas reglas. Y primero, si hay disponibles y accesibles. Deberían de estar en internet, deberían de estar en la red, deberían de ser conocidos, deberían ser divulgados de una manera adecuada para que todo el mundo lo conozca. Y después, los protocolos deberían de ser sencillos, ejecutables, cumplibles, porque si hay algunas medidas que no puedo cumplir, si me dice que me tengo que lavar las manos cuando llego al lugar de trabajo y no hay un lugar disponible donde haya agua y jabón, pues no me puedo lavar las manos. Y lavarse las manos es diferente a utilizar gel hidroalcohólico, ¿verdad? Son dos medidas que se parecen, pero que son diferentes al final. Cada una de ellas responde a una cierta necesidad. Se parecen las necesidades y los resultados se parecen, pero son al final dos medidas diferentes. Y si me están solicitando que haga una de las dos, o me dicen utilice gel, y cuando yo busco no hay ningún lugar donde pueda tener gel, y el gel lo tengo que traer yo en mi bolsillo. O sea, por tanto, tienen que haber una serie de medidas, de reglas que sean cumplibles, y sobre todo una cosa importante. Una cosa es que sean sostenibles en el tiempo. El ser humano a veces actúa de una manera momentánea. Nos interesa mucho el presente, qué está pasando ahorita, nos interesa mucho el presente, y muchas veces no pensamos en qué puede pasar en el futuro. Y muchas de estas medidas que tienen estos protocolos tienen un gasto económico, tienen una erogación económica. Por tanto, si no incorporamos a nuestros presupuestos operativos, no incorporamos el poder mantener, y esto tiene que estar ya desde que estamos elaborando el protocolo,
debería estar pensado cómo vamos a poder mantener estas medidas, cómo van a ser sostenibles en el tiempo. Nada que no sea sostenible tendrá resultados a mediano y largo plazo. Tendremos posiblemente buenos resultados a corto plazo, pero el tema COVID, el tema pandemia, es un tema que no debemos de pensar que va a terminar en un mes, en 2 meses. Yo pienso en un año, en 2 años, pienso a largo plazo, pienso en las medidas que al final van a poder solucionar el asunto, y estas medidas, aunque parezcan muy promisorias, como por ejemplo la vacuna, una vacuna, o que surja algún antiviral importante, también tendrán sus aspectos que no posiblemente podrá hacerse de manera rápida. Yo estaba sacando unas cuentas y si sale una vacuna para poder vacunar a todas las personas que vivimos en el planeta Tierra, que somos 7.8 mil millones, solo ponerle una dosis de la vacuna nos podemos demorar 2 años, solamente vacunando una vez a las personas. Entonces, la sostenibilidad es importante. Y después, que los protocolos puedan incorporar todos los temas normativos y todos los temas legales del país. A veces vemos protocolos que están en contradicción con alguna norma o alguna ley del propio país, donde se está estableciendo el protocolo. Entonces, eso es importante. Segundo, la metodología. ¿Cómo se hacen los protocolos generalmente? Pues primero hay 2 características importantes. Uno, tienen que ser válidos desde el punto de vista científico. Deben estar basados en el conocimiento científico más actual y en la práctica, en la evidencia práctica de que las medidas que están establecidas en el protocolo pueden dar resultados. O sea, la validez y la practicidad de los protocolos son importantes. De hecho, y una cosa importante, no olvidarnos que aunque estamos hablando de protocolos de bioseguridad, estos protocolos tienen que venir a formar parte de todo el arsenal, ¿verdad?, de todo el conjunto de medidas que tenemos que seguir haciendo, porque no han desaparecido. Ojalá que solamente tuviéramos la COVID, ojalá que solamente tuviéramos el virus SARS-CoV-2, pero no, tenemos todos los demás agentes que han estado presentes toda la vida en los ambientes de trabajo, ahí están, y posiblemente le estemos prestando muchísima atención, que es muy válido prestarle muchísima atención a todo el tema de agentes y riesgos biológicos, pero no nos podemos olvidar cómo podemos involucrar dentro de estos protocolos el resto de los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué son importantes los protocolos? ¿Por qué es importante tener protocolos? Uno, nos permite organizarnos. Organizarnos en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo, quién lo tiene que hacer, cuándo hay que hacerlo y sobre todo para qué, comprender para qué hay que hacer las cosas. Y todos hemos tenido la idea de que estamos bombardeados, que tenemos muchos datos, tenemos mucha información, tenemos muchos conocimientos, algunos incluso contradictorios unos con otros. En un lado leo una cosa y en el otro lado leo otra, ¿verdad? Y esa dispersión que ha habido en el conocimiento, esa dispersión en los datos, en la información, y sobre todo la calidad que tiene a veces esa información, nos da una idea de que tiene que haber, de alguna manera, unos documentos más técnicos, unos documentos más, básicamente, y vuelve a la palabra, protocolizados, que nos permiten entender las cosas. Muchas veces los seres humanos tenemos que entender las cosas. No basta con aprendernos o que nos obliguen, entre comillas, a hacer determinadas cosas. Tenemos que comprenderlas. En la comprensión, en la base del poder hacer las cosas, está la comprensión. Y una segunda importancia de los protocolos, además de permitirnos organizarnos, es sensibilizar. Los protocolos nos permiten comprender, entender y sobre todo responsabilizarnos con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con la forma de cómo hacemos el día a día, con entender que hay cosas que han cambiado, y que si no cambiamos nosotros, podemos tener las mejores ideas del mundo, podemos tener los mejores expertos del mundo, podemos tener los mejores protocolos del mundo, que si no cambiamos nosotros, pues es difícil que las cosas realmente cambien. Y vivimos
y vamos a vivir durante un tiempo en un mundo protocolizado, en un mundo lleno de protocolos. Ya lo habían mencionado al principio, que no solamente está el protocolo del centro de trabajo, donde vivimos, sino también está el protocolo de entrada y salida a la vivienda, porque tenemos que proteger también a las personas que viven con nosotros. Y tenemos los protocolos de los lugares donde visitamos. Podemos visitarlos de manera social o podemos incluso visitarlos como parte de nuestra propia labor. Yo hace 2 o 3 días estaba compartiendo una charla con una empresa farmacéutica y un grupo de trabajadores de esa empresa farmacéutica son visitadores médicos. Son personas que se dedican, su trabajo, ¿verdad?, es visitar clínicas, visitar hospitales, visitar establecimientos de salud para un poco establecer la importancia de sus productos, la venta de sus productos y todo esto. Y yo estaba buscando un título para la conferencia. Y ya he dado tantas conferencias que se me han agotado los títulos. Y le puse a la conferencia, le puse de la concienciación, de tomar conciencia y el comportamiento individual hasta las medidas de control y los protocolos. O sea, no hacemos nada con tener muy buenos protocolos, muy científicos, muy prácticos, si nosotros no incorporamos esos protocolos como parte de nuestra vida. Hay que cambiar comportamientos, hay que desaprender ciertas conductas y desaprender y aprender nuevamente a cómo comportarnos, a cómo toser, a cómo estornudar. O sea, no podemos seguir tosiendo y estornudando como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y todo el mundo y sprayamos a las personas. O sea, hay normas de etiqueta para poder comportarnos de una manera adecuada y poder protegernos. El próximo tema, la otra cosa importante, Viviana, la próxima, son el contenido de los protocolos. ¿Qué deben tener unos protocolos? Bueno, unos protocolos son documentos más o menos formales, que deberían de tener introducción, antecedentes, un poco de explicación de los motivos, de justificación del protocolo, todas estas cosas que hemos conversado. Y después yo creo que los protocolos deberían de tener, y todos deberíamos de estar ahorita aprendiendo, un poco sobre análisis y gestión de riesgos biológicos. O sea, entender un poco más qué son los agentes biológicos, qué son los virus, por qué se comportan como se comportan, por qué tenemos que nosotros tener el conocimiento de qué es, por ejemplo, una cadena de transmisibilidad, de cómo se puede cortar esa cadena de transmisibilidad, poco esos elementos de análisis y gestión. Después, el grueso del protocolo, pues seguro que son las precauciones y las medidas generales, y también las medidas específicas para una determinada actividad económica, una determinada profesión o un determinado oficio, muy específicas. Y después, bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la revisión, la referencia, las citas de los documentos que técnicamente revisamos, que están basados en la ciencia, en los avances científico-técnicos, y bueno, en algunos protocolos pues existen anexos que nos enseñan de manera práctica a lavarnos las manos. Y es que uno dice, pero ¿cómo tengo 40, 50, 60 años y no sé lavarme las manos? Hay personas que me dicen, Lino o doctor, ¿cómo me dice a mí? Yo me he lavado las manos toda la vida. Le digo, sí, a ver, explíqueme cómo se la lava. Y hacen como una pantomima de cómo se lavan las manos. Y le digo, está mal la técnica que se lava las manos. Hay que aprender a lavarnos las manos y es parte de esos protocolos. Entonces, básicamente los protocolos tienen medidas generales, medidas específicas, algunas medidas que tienen que ver, algunas medidas sociales y éticas que están involucradas ahí, que tienen que ver con cómo nos comportamos desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético con las personas sospechosas, sobre todo sospechosas y enfermas de COVID, son nuestros compañeros muchas veces, podemos ser nosotros mismos, y a veces tenemos unas actitudes que no son las adecuadas, no son las acordes, y entonces en los protocolos muchas veces se tratan estos temas y, bueno, las medidas a considerar frente a los casos específicos de COVID, tanto sospechosos como confirmados. Adelante, Viviana. Bueno, dentro de las medidas generales, de manera Viviana, la doctora Viviana, va a comentar algunas de ellas, sobre todo la parte que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de seguridad y salud y con los temas de vigilancia en salud y epidemiológica, pues el tema del distanciamiento, el tema de las normas de etiqueta respiratoria, el tema de las lavados de las manos, el tema de la limpieza y desinfección de objetos y superficies, el tema de la manipulación y el uso de equipos de protección personal,
los temas que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas de seguridad y salud, el papel importante que tiene la seguridad y la salud ocupacional, y que nos preocupemos por esos temas, y todo lo que tiene que ver con la vigilancia en salud y la vigilancia epidemiológica, que, bueno, en el tema anterior, pues ahí has explicado la importancia vital que tiene, ¿verdad? Sidney explica la importancia vital de tener datos para en algún momento, en un determinado momento, poder analizar y establecer los nexos, las relaciones, las motivaciones, ¿verdad? Todos estos temas de los cuales muy certeramente habló Eric, habló Sidney en la conferencia anterior. Y después, todas estas medidas no están homogéneamente distribuidas en nuestra vida en el día a día. Hay diferentes, nosotros le llamamos escenarios de comportamiento, escenarios en los cuales tenemos que tener ciertas medidas, algunas de estas medidas y otras. Por ejemplo, considerar siempre transporte, vivienda al trabajo y trabajo a vivienda, la salida y la entrada a la vivienda, la entrada y la salida a la organización o al centro de trabajo, que yo siempre recargo que es diferente a las medidas de entrada y salida y permanencia en el lugar de trabajo. Una cosa es entrar al centro de trabajo, a la empresa, y otra cosa es entrar a mi puesto, a mi lugar de trabajo. Son cosas diferentes y hay medidas posiblemente diferentes. Todo lo que tiene que ver con el uso de instalaciones sanitarias y de servicio, lo que tiene que ver con instalaciones para la alimentación, lo que tiene que ver con las instalaciones para la atención en salud en aquellas organizaciones y centros de trabajo donde existan este tipo de instalación, todo el tema de los equipos de protección personal, el uso, en la colocación de los equipos de protección personal, el retiro y sobre todo el desecho de los equipos de protección personal. Por tanto, en todos los protocolos tratamos de incorporar un tema que tiene que ver con el manejo de los desechos sólidos y líquidos que están relacionados con el aumento de materiales como los equipos de protección personal y sustancias para el lavado y la desinfección de las manos, de la superficie de los objetos que ahorita están, ¿verdad? En un uso sobre, o sea, se ha disparado el uso de todas estas sustancias y hay que saber cómo no solamente manejarlas, sino cómo desecharlas de una manera adecuada para no crear nuevos riesgos. Viviana. Por último, es importante el seguimiento. Cualquier elemento, cualquier aspecto de la vida, es importante cómo poder seguir el cumplimiento de estos protocolos. Cómo establecer una serie de estrategias, una serie de mecanismos que tienen que ver con la sostenibilidad en el tiempo de estos protocolos y con el adecuado cumplimiento. Y lo primero que yo digo es que deberíamos de empezar en aquellos lugares donde ya existen protocolos muy establecidos, deberíamos de empezar a pensar en protocolos que nos permitan establecer estrategias a mediano y a largo plazo. O sea, el control, la gestión y el control de los agentes biológicos y, por supuesto, las medidas de bioseguridad han llegado para quedarse. Hay lugares que siempre han estado y hay lugares en los cuales han llegado ahorita para quedarse. Y, por tanto, tenemos que empezar en cronogramas, tenemos que empezar en presupuestos para poder tener un soporte logístico de este cumplimiento y seguimiento. Y después los temas de formación y capacitación, de los cuales la doctora Viviana les va ahorita a profundizar, los temas de evaluación y control, los temas de auditoría, los temas de poder tener instrumentos o herramientas como por ejemplo las listas de comprobación o las listas de chequeo que nos pueden llevar incluso a entender cuál es el proceso de comprensión de los protocolos, hasta qué punto se cumplen las medidas, se han ido cumpliendo o se han ido haciendo adherentes las personas al cumplimiento de estas medidas, y después tener también mecanismos para poder evaluar los resultados. Y para terminar, los mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación que nos permitan, como en cualquier actividad humana, nos permitan la colaboración y nos permitan las relaciones que deben de existir entre todos los niveles que pudieran estar involucrados en el cumplimiento de los protocolos, que pueden ser niveles muy locales, que tienen que ver con el cumplimiento propio y las coordinaciones dentro de una empresa, ¿verdad? Los mecanismos de coordinación dentro de una empresa, hasta los mecanismos de coordinación
con las instituciones que tienen que ver con trabajo, con los ministerios de trabajo, que tienen que ver con salud, con los ministerios de salud, que tienen que ver con seguridad social, en el caso de Costa Rica, con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Instituto Nacional de Seguro, y estos mecanismos de coordinación serán esenciales para poder tener éxito, en el cumplimiento, en el uso de protocolos, que se dice fácil la palabra protocolo, y decimos, ya tenemos el protocolo, o sea, tenerlo es apenas el primer paso del protocolo. Después hay que cumplirlo y después hay que tener, a través de ese cumplimiento, resultados adecuados. La idea de los protocolos es no tener personas que se enfermen. La idea de los protocolos es que nos mantengamos seguros. Porque si tenemos protocolos y a pesar de eso tenemos muchísimas personas que se enferman, pues algo está fallando en estos protocolos, que pudieran ser las propias medidas que están involucradas en el protocolo o pudieran ser la actitud que tienen las personas ante el cumplimiento de ese protocolo. Y establecer cuál es el mecanismo que falla y por eso tenemos malos resultados es esencial en el tema de protocolos. Le doy el paso a la doctora Viviana, que va a seguir profundizando en los aspectos, sobre todo, que tienen que ver con las estrategias de promoción y prevención que están establecidas dentro de estos protocolos de bioseguridad. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Lino Carmenate. Muy buenos días para todos, es un placer el poder acompañarlos, agradeciendo la invitación del Consejo de Salud Ocupacional para la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo, y para mí siempre es un placer el poder colaborar con estas iniciativas que se están llevando a cabo, sobre todo en un momento tan importante en el que estamos, después de muchísimos meses en donde, bueno, definitivamente no todas las respuestas a este SARS-CoV-2 las tenemos, pero sin embargo que nos han permitido, como dice el doctor Lino, estudiar y trabajar a profundidad y en base a la experiencia poder transmitirles a ustedes ese conocimiento, sobre todo de cara a la reactivación, ¿verdad? La reactivación de muchos de los sectores. Bien nos decía el señor ministro de Salud en el mes de mayo, que después estábamos, el entorno laboral estaba en segundo lugar justamente después de los viajes, como segundo lugar de importancia en nexos de contagio de la COVID-19, y por tanto, bueno, ante los cierres de las fronteras que hemos tenido, sabemos que los ambientes laborales se convierten entonces en uno de los principales sitios de riesgo de contagio, que requiere que redoblemos los esfuerzos que venimos haciendo para poder prevenir la enfermedad en nuestros trabajadores. Y también, bueno, a mí me gustaría... Hola, sí, mire, para que puedan revisar... Me gustaría también decirles, y veo, porque tenemos una amplia participación de empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y pues la idea es tratar de armonizar un poco los mensajes y las acciones como parte de los protocolos de bioseguridad que sean aplicables a todos. Por supuesto, como lo decía el doctor Carmenate, esto tiene que ser parte de las acciones y de las políticas que tienen las empresas en el tema de salud y seguridad en el trabajo, de salud ocupacional, pero sobre todo para aquellos centros de cuidados, centros educativos, pequeñas empresas, saber que todas estas acciones son necesarias llevarlas a cabo a todo nivel. Y por eso trataré de que estas estrategias para la promoción y prevención de la COVID-19 en las organizaciones y en los centros de trabajo sean lo más fáciles de comprender. Y es que estamos ante una emergencia sanitaria y sabemos que la prioridad en tiempos de COVID-19 es la protección de la salud y de la seguridad de las personas, y en este caso de la salud y la seguridad de los y las trabajadores. Y que, bueno, como ya lo comentó el doctor Carmenate, en todas las generalidades y la caracterización de los protocolos de bioseguridad, es un requisito para nosotros hoy por hoy poder seguir adelante con cualquier tipo de trabajo. Necesitamos incorporar
estos protocolos de bioseguridad. Y la intención es precisamente el poder dar estas guías y esos lineamientos. Lo tenemos a nivel internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la Organización Mundial de la Salud y las acciones que llevan diferentes organizaciones e instituciones a nivel mundial y a nivel también de nuestra región latinoamericana, y también las iniciativas que ha llevado a cabo el Consejo de Salud Ocupacional con la guía de prevención, mitigación y continuidad del negocio, con las recomendaciones de OIT y los 10 pasos para el regreso al trabajo, adaptadas a nuestra situación también. Por lo tanto, tenemos muchísimo material y eso me hace recalcar lo que decía el doctor Carmenate, que es importante ante tanta información que tenemos sobre la enfermedad y sobre las distintas acciones, que podamos tomar como referencia nuestras políticas nacionales, nuestras guías, nuestras normativas, de manera que las podamos tropicalizar y ambientar a nuestra situación, independientemente del tamaño de nuestra organización o nuestro centro de trabajo. Y las acciones de prevención, todas aquellas acciones de prevención y de mitigación, están dentro de las actividades de promoción de la salud que ya tienen que tener las empresas. El COVID nos tomó desprevenidos, pero sin embargo la gestión del riesgo biológico ha sido algo, como decía el doctor Carmenate, que ha sido invisibilizado. ¿Por qué? Porque quizá los riesgos biológicos no los vemos de manera tan evidente como vemos los riesgos físicos, como vemos los riesgos químicos, como gestionamos los riesgos ergonómicos, pero nosotros creemos que esta es una oportunidad también para darle esa visibilidad a uno de los riesgos muy importantes y que no vemos, que es la gestión del riesgo biológico, y que por tanto, estando presente en el ambiente laboral, implica que dentro de las medidas que ya se llevan a cabo en las empresas, como parte de las estrategias de salud y seguridad en el trabajo, se incorpore en el marco de la promoción de la salud la gestión del riesgo biológico. Y recordando, me gusta mucho volver a algunos conceptos elementales. ¿Por qué? Porque estamos en momentos en donde tenemos que volver a lo elemental, a la esencia, a comprender algunos conceptos importantes para entender todas las acciones que estamos llevando a cabo, donde encajan precisamente en ese proceso de historia natural de la enfermedad. Y entonces, si bien es cierto, sabemos que tenemos una labor enorme de trabajar en la cultura de las personas, en la cultura de los trabajadores, no podemos olvidar que todas estas acciones van en el marco de estas competencias y de estas funciones que llevamos a cabo como profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo. En primer lugar, hablamos de promoción. Promoción como aquellas actividades que tienen como objetivo el poder mejorar el nivel de salud de los trabajadores mediante todas aquellas intervenciones que están destinadas a capacitarlos para poder incrementar ese control sobre su salud, poder mejorar su estado de salud, tanto frente a los riesgos laborales como extralaborales. Y recordemos que cuando hablamos de promoción, son todas aquellas estrategias e intervenciones cuando tenemos a esa persona sana, a ese trabajador sano. Pero también uno de los conceptos muy importantes que tenemos que recalcar es el concepto de prevención, y es que a veces se tienden a confundir la promoción y la prevención. Cuando ya nosotros estamos ante la presencia de factores de riesgo en el ambiente laboral, que hacemos una identificación y una evaluación de todos los factores de riesgo, y en este caso cuando hablamos de COVID-19, de las posibles fuentes de exposición que haya en el centro de trabajo, a las formas de contagio que pudieran existir en el ambiente, ya sea en el puesto de trabajo, en las áreas comunes, en las áreas de servicio, en los medios de transporte que se utilizan. Entonces ahí tenemos que ya llevar a cabo estrategias de prevención, que son aquellas actividades cuyo objetivo será entonces el reducir o eliminar ese impacto que tienen los riesgos laborales mediante todas las intervenciones que nosotros podamos hacer a nivel colectivo y a nivel personal. Y otro de los elementos muy, muy importantes que tenemos que resaltar es el de la vigilancia, y se nos habla muchísimo dentro de los protocolos de bioseguridad por COVID-19 de la vigilancia, recordando el concepto de vigilancia a la salud y de vigilancia epidemiológica,
que lo que queremos es que este concepto lo podamos trasladar a qué es lo que debemos hacer para atender la vigilancia de la salud y la vigilancia epidemiológica de nuestros trabajadores, entendiéndola como todas aquellas actividades que tienen como objetivo detectar precozmente alteraciones de la salud, mediante todos aquellos procedimientos en donde nosotros recolectamos datos, analizamos la información, tanto a nivel individual como, por ejemplo, en las empresas en donde tienen un sistema de salud, un sistema médico desarrollado, también a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y entonces, en el marco del contexto que estamos de la pandemia por COVID-19, la vigilancia de salud va a partir entonces de dos elementos principales. El primero, de la evaluación de los riesgos, que lo hacemos muy bien en nuestros centros de trabajo. Partimos aquí de la evaluación del riesgo, en este caso del riesgo biológico y del nivel de exposición de riesgo. Sabemos que ya nos han dicho también, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, NIOSH, nos hablan de diferentes niveles de exposición a riesgo, en donde están los muy altos, como por ejemplo los trabajadores de la salud que están en primera línea, o los trabajadores de apoyo de estos servicios de salud que sabemos que están expuestos de una manera muy... un riesgo muy alto de contraer la enfermedad. Están aquellos altos que tienen interacción con personas también, pero también hay riesgos medios y riesgos bajos, y entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esa gestión de evaluación de riesgo. Bueno, tenemos el riesgo biológico, cuáles son nuestros ambientes en donde pudiera haber mayor exposición o mayor riesgo de contagio, pero también ver cuál es ese nivel de exposición, que si es alto, si es medio, si es bajo, que por lo general en la mayoría de los ambientes, porque vamos a dejar aquí el tema de trabajadores de la salud por fuera, porque es todo un tema aparte, dado que el nivel de riesgo es muy, muy alto, entonces por lo general estamos en riesgo medio, y eso no quiere decir que no tengamos que hacer intervenciones efectivas para precisamente controlar eso, y vamos a hablar ahora más adelante. Y uno de los elementos fundamentales es identificar la condición básica de salud de los trabajadores en el centro de trabajo. Yo necesito reconocer cuál es el estado de salud de los trabajadores para que me ayude a tomar decisiones sobre qué medidas adicionales de protección yo puedo tener por ellos. Y entonces, cuando hablamos de intervenciones propiamente de vigilancia de la salud, vámonos a la práctica. Y hablemos de todas aquellas condiciones o momentos en donde tenemos que hacer evaluación de esas condiciones de salud y que van asociadas a las medidas de implementación de los protocolos de bioseguridad. Y hablemos en primer lugar de los protocolos de ingreso. Sabemos que los centros de trabajo tienen su protocolo de ingreso, como cuando usted también va al supermercado, en algunas tiendas a usted le van a hacer... Hay todo un protocolo de ingreso que por lo general se compone de la toma de temperatura, del proceso de termovigilancia, en donde es sumamente importante, y sin entrar en detalle, la utilización de equipos que sean efectivos, que la técnica de la toma de temperatura sea también efectiva, en donde la persona que está tomando la temperatura se proteja adecuadamente también con su protección personal, con un brazo de distancia, colocando el dispositivo a unos 15 centímetros más o menos de la frente, que es el sitio ideal, aunque tal vez detrás de la oreja y en el cuello pudieran ser otros lugares, y explicándole también a los trabajadores que esto no les va a generar ningún daño, porque había mucha preocupación, hay mucha circulación de información en las redes sociales, que el rayo o la luz infrarroja. Esto es importante, o sea, no es solamente hacerlo, sino también explicarles el procedimiento y que no va a generar ningún daño. La termovigilancia por lo general se hace en los protocolos de ingreso, sin embargo, hay recomendaciones también internacionales de hacer tomas de temperatura aleatorias en el transcurso de la jornada e inclusive a la salida. Y no solamente el que esté por debajo de los niveles de temperatura que nosotros buscamos, que por lo general es 37,5, recordando que estos medidores de toma de temperatura tienen entre 0.3 y 0.5 más o menos
de margen de error y que es importante estarlos calibrando, recordando que no solamente no tiene que estar debajo del nivel permitido, sino también el comportamiento, ¿verdad? En el transcurso del día. Es muy importante registrar esa toma de temperaturas y analizar también el comportamiento de las temperaturas de las personas. Pero uno de los elementos también más importantes dentro de los protocolos de ingreso son los cuestionarios de síntomas respiratorios. Casi que más importante que la toma de temperatura es el poder interrogar a los trabajadores si tienen síntomas, porque pudieran no tener fiebre y pudieran tener algún síntoma gripal, ¿verdad? Recordemos que la COVID-19 se comporta así, como un cuadro gripal, y entonces indagar. Pero también es importante saber si alguien en la casa del trabajador tenía algún síntoma similar, si han estado en contacto con un posible caso sospechoso, posible caso confirmado. Inclusive en algunas empresas se les pregunta a los trabajadores si han consumido algún medicamento que pueda bajar la temperatura o para el dolor en las últimas horas, porque todo esto es muy importante para poder determinar el control del ingreso. Sí es importante que recordemos que, bueno, la regla de oro que nos dice el Ministerio de Salud es, si usted tiene síntomas gripales, no se presente a trabajar. Sin embargo, los centros de trabajo tienen que estar preparados para poder atender estos casos que se pudieran presentar al ingreso o que pudieran surgir inclusive durante horas laborales, ¿verdad? Y entonces hay que saber qué vamos a hacer si un trabajador nos dice al ingreso que estuvo en contacto, qué sé yo, el fin de semana con un posible caso sospechoso confirmado. No podemos dar por un hecho que los trabajadores lo saben. Si bien es cierto, tenemos, y ahora vamos a hablar de la parte de formación y capacitación, que es elemental el poder transmitirles a ellos todo esto para que entiendan, nosotros tenemos que estar preparados porque en los ingresos pudiéramos, o durante la jornada laboral, tener presencia de alguien que nos manifieste algún síntoma o inclusive que estuvo en contacto o que le hayan notificado que estuvo en contacto con algún posible caso sospechoso y confirmado. Entonces, parte de los protocolos de bioseguridad es también desarrollar subprotocolos como el protocolo de ingreso que nos permita gestionar eso. Pero también las medidas de control. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Bueno, si tiene síntomas, no ir a trabajar con síntomas, ¿verdad? Informar al centro de trabajo inmediatamente, se le debe indicar que debe consultar al centro de salud y si pues obviamente en la unidad de diferenciación se le determina que tienen que aplicarle la prueba, pues ya empezar a seguir una serie de recomendaciones que nos dan las autoridades nacionales de salud. Pero también cuando las empresas tienen un servicio médico, ¿verdad? Y tienen la capacidad de poder atender algunos de los casos siempre con las medidas necesarias. Una de las recomendaciones es no comprometa el consultorio médico para lo que usted atiende las demás patologías, las demás enfermedades. No lo comprometa, busque una zona diferente para que usted atienda estos posibles casos con todas las medidas necesarias. Establezca un área de aislamiento de estas personas y pues utilice todas las medidas de protección personal para la atención de estos casos cuando tienen la posibilidad. Cuando no, es importante entonces que esta persona con su debido cubrebocas se retire y se le den las indicaciones de qué es lo que debe hacer y que pues por supuesto comunique al centro de trabajo en el momento que le hayan aplicado la prueba, que le hayan pues generado la incapacidad o orden sanitaria o similar. Otra de los elementos es el tema que les comentaba de estar preparados con planes de contingencia y de emergencia, qué hacer en caso sospechoso, probable o confirmado. Y para esto, una de las recomendaciones también es desarrollar pequeños protocolos que no nos agarre desprevenidos qué hacer si nos notifican que una persona, un colaborador nuestro, un trabajador nuestro, algún funcionario resulta ser un caso confirmado. Entonces, es muy importante que conozcamos las definiciones de lo que es un caso sospechoso, probable o confirmado, que así están contemplados en los lineamientos nacionales por COVID en su última versión, que si no me equivoco es la número 15, en donde están las definiciones. ¿Para qué? Para precisamente pues entender cómo caracterizar cada uno de esos posibles casos, pero también, como les comentaba, establecer protocolos, ok, ¿qué debemos hacer?
si nos notifica esta persona vía telefónica, sobre todo para hacer algo que es muy importante y que debe complementar lo que comentaba Sidney, y es la obligación del centro de trabajo de levantar esos contactos cercanos, hacer un levantamiento de los contactos cercanos, un mapa de contactos. Y entonces necesito saber también cuál es la definición de ese contacto cercano, ¿verdad? Si es una persona que estuvo durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, sin la protección debida, es una persona que comió con otra, que viajó en el transporte con esa persona. Tenemos que hacer ese levantamiento de contactos. Entonces es muy importante que cuando un colaborador nos notifica, un funcionario nos notifica que fue positivo o que le aplicaron la prueba, desde que le aplicaron la prueba, hacer ese levantamiento de contactos. Inclusive hay una definición que a mí me parece bastante práctica y que yo la he recomendado aplicar inclusive en los puestos de trabajo, y es: si usted va sentado en un, y así lo define en los lineamientos nacionales por COVID, si usted va sentado en un avión, bueno, ¿quiénes son las personas con más riesgo? Las personas que están 2 asientos adelante suyo, atrás suyo y a los lados. Entonces, pues básicamente también aplica eso. ¿Por qué? Porque en las dinámicas de los puestos de trabajo, si bien es cierto, la recomendación es coloque barreras físicas, distancia los puestos, algunas veces no es posible. Y entonces tenemos que tener esto muy claro para saber realmente que una persona es contacto de otra, el poder incluirlo en esa lista para tomar las acciones debidas. Otro de los elementos muy, muy importantes es la gestión del grupo vulnerable. Bueno, dentro del grupo de trabajadores sabemos que tenemos un grupo muy importante que son las personas con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, alguna condición de inmunosupresión. Tenemos mujeres embarazadas en los centros de trabajo, tenemos personas con antecedentes de cáncer, con antecedentes de alguna enfermedad pulmonar. Bueno, es muy importante que lo identifiquemos. Y cuando nosotros tenemos un servicio médico, por ejemplo, es la invitación de que podamos identificar a estas personas. Inclusive hay un elemento que se ha discutido muchísimo actualmente, que es el tema de la obesidad como un factor de riesgo, sin necesidad de tener alguna de las otras condiciones. La obesidad, y como muestran los datos también que nos comparten en nuestro país y en otros países, está siendo un elemento muy importante. Entonces, tenemos que conocer la edad de nuestros trabajadores, porque sabemos que los mayores de 60 pueden ser más vulnerables, identificar a los trabajadores y decir si padecen o no padecen, de cuál enfermedad padecen, si están compensados o no están compensados. Y uno de los elementos muy importantes también es hacer esa gestión del nivel de riesgo. Entonces, como para darles un ejemplo, si es un colaborador que es hipertenso, un funcionario que es hipertenso y, por ejemplo, está en un área de ventas directas donde se tiene que contactar y tiene que estar en una dinámica constante con muchísima gente, bueno, entonces pudiera tener un nivel de riesgo medio o alto y tengo que ver si necesito protegerlo de manera adicional y qué medidas darle. Sobre todo, con uno de los elementos que es muy importante y que también se ha discutido y que hay muchísimas consultas alrededor del uso de los equipos de protección, ¿verdad? De cómo colocar, o sea, cuál es el ideal, cómo colocarlos, cómo utilizarlos, cómo manipularlos, cómo retirarlos, sobre todo si son, por ejemplo, los cubrebocas de tela que tienen que tener ciertas características que ya están establecidas, sus 3 capas, que además no es lo mismo yo darle un tapabocas a una persona que está en una oficina, en un ambiente pues un poco más fresco, a quizá un operario o a un ambiente un poco más caluroso. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que analizar con respecto también al uso de equipo de protección personal y a las recomendaciones. Y no creer de que porque es una recomendación, ¿verdad?, de manera general, entender que la gente sabe cómo utilizarlas. Si bien es cierto, nosotros en algunos ambientes estamos y en algunas empresas es nuestro día a día el tema de uso de equipo de protección personal. Recordemos que aquí estamos ante una situación en donde debemos enfocarnos aún más
y reforzar aún más todo este tema del uso de equipo de protección personal. Recordar también que uno de los aspectos de la vigilancia es el no dejar por fuera a todos aquellos trabajadores que están en teletrabajo, ¿verdad? Es importante saber de que aún a las recomendaciones es, bueno, si el puesto es teletrabajable, que continúe en teletrabajo en la medida de lo posible, sobre todo si es una persona con factores de riesgo, y no dejarlos por fuera, porque muchas veces asumimos, recordemos que quizá en la casa no están en las mejores condiciones, no tienen las mejores condiciones del puesto de trabajo para ejercer esa modalidad, y por lo tanto tenemos que estar monitoreando también la salud de estas personas en teletrabajo. La salud mental, que es muy importante, la vigilancia de los demás riesgos, como decía el doctor Carmenate, no todo en nuestra empresa, si bien es cierto, es ahora uno de los elementos más importantes, es COVID, pero todo el tema de accidentes y enfermedades asociadas a todas las medidas que estamos implementando, como por ejemplo el uso de los jabones, el uso de los alcoholes en gel, que me va a generar problemas dermatológicos en mucha gente, o por ejemplo algunas lesiones osteomusculares que se pudieran generar también a raíz de esto. Entonces es muy importante no olvidarlo. El reconocimiento como enfermedad profesional, y yo creo que don Sidney aquí fue muy enfático, y creo que nosotros tenemos una función muy importante para poder recopilar toda la información que sea necesaria para el Instituto Nacional de Seguros, de manera que establezcamos esa relación de causalidad y poder determinar y hacer la gestión debida ante un caso positivo y que se trate de un contagio en el centro de trabajo, y la educación del trabajador, que es fundamental. Yo quisiera, pues brevemente, porque sé que lo han abordado también desde el Consejo de Salud Ocupacional, y es que recordemos que el tema de la salud mental es fundamental como parte de la vigilancia. Estamos muy centrados en las medidas básicas de prevención, sin embargo recordemos que los trabajadores tienen temor, tienen ansiedad, tienen estrés, están preocupados por una mayor posibilidad o probabilidad de infectarse en el lugar de trabajo, sobre todo ahora que regresan, y es posible que no quieran regresar, que estén resistentes. Entonces, por eso es que es muy importante entender sus preocupaciones, el poder facilitar información sobre cuáles son las medidas que se van a tomar en el centro de trabajo y poner asistencia a su disposición. El poder decirles, este es el socializar esos protocolos, ¿verdad? ¿Qué acciones vamos a tomar para que ellos los entiendan? Y fomentar el autocuidado, la información, las redes de apoyo, el manejo de emociones, buscar estrategias de afrontamiento y de actitud de decisión, y como les digo, sobre todo el tema de cultura, de seguridad, que es muy importante. Y con respecto a la información y capacitación, no es solamente el hecho de poder compartir o divulgar los protocolos de bioseguridad. ¿En qué consisten las estrategias de información y que tengo que llevar a cabo dentro del centro de trabajo, dentro de la organización? Bueno, yo tengo que a mis trabajadores decirles qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus formas de contagio y las medidas de prevención que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el protocolo respiratorio. También tenemos que capacitar a aquellos trabajadores que son vulnerables, los que pertenecen al grupo de vulnerables, con mayor énfasis. Aparte, bueno, la importancia del apego al tratamiento, la importancia del estilo de vida saludable en estos momentos, el tema también importante de discriminación, porque sabemos que hay mucho tabú alrededor de esto cuando sale un caso positivo y pudiera haber discriminación. Bueno, abordemos estos temas también con los trabajadores dentro de las acciones de información y capacitación, y todo el tema de salud mental, ¿verdad? Y recordar que todas estas medidas aplican a todos los trabajadores, a personal interno, pero también a personal externo, ¿verdad? Buscando también un poco de poder extender nuestras buenas prácticas también a clientes, a proveedores, a visitantes. Entonces hay que buscar maneras de hacerlo llegar a todos los grupos a través de las distintas estrategias, y uno de esos también tiene que ser la familia. Definitivamente la familia, un enfoque preventivo con talleres de prevención que puedan incluir también a la familia, envío de mensajes a la familia. Esto es sumamente importante.
Entonces hay que ser innovador, en estas épocas tenemos que ser innovadores para poder educar a nuestros trabajadores y poder incorporar todas esas estrategias de educación en el trabajo y en la casa. Y algo muy importante es utilicemos solamente fuentes confiables y oficiales, ¿verdad? No generemos mayor duda de la que ya se está generando con tantísima información que estamos recibiendo. Recordemos que hay que hacerlo de una manera sencilla, las medidas más sencillas de implementar son las que nos están salvando y sobre eso son las que tenemos que trabajar. Son medidas universales que aplican a todas las personas y a todos los centros de trabajo, independientemente del tamaño, y que además están impactando muchísimo también en la disminución de otras enfermedades, otras infecciones respiratorias y otras infecciones gastrointestinales, lo cual esto es muy positivo también. Recordando el cuidado que tenemos que tener en las medidas de educación y prevención del grupo de trabajadores vulnerables y aquellos que tienen mayor riesgo de exposición. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí están nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales. Agradeciéndole nuevamente al Consejo de Salud Ocupacional, a su directora, doña María Gabriela, y a todo el equipo de la Secretaría Técnica, grandes amigos y colegas, por este espacio y pues presta a contestar cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias, doctora. Y muchas gracias al doctor Lino Carmenate. Bueno, una excelente exposición a todos y muy agradecidos. Están muy claras las exposiciones, pero de todos modos tenemos muchísimas preguntas, principalmente en la parte de pólizas y esto y de los protocolos. Voy a iniciar con unas cuantas preguntas. No vamos a poder tener todas las preguntas de la parte esta de riesgos del trabajo, pero voy a tratar de hacer algunas preguntas que me parecieron importantes. Y entonces vamos a iniciar con el señor, para don Sidney. Dice: ¿qué sucede si fue pagado por la caja del subsidio que va a dar el INSS? Don Sidney, ese está, la pregunta por ahí se repite en otras. Sí, estuve dando una ojeada a las consultas, traté de contestar algunas de ellas, sin embargo, fueron entrando y entrando cada vez más. Nos comprometemos desde ya a que por medio del Consejo nos hagan llegar todas sus preguntas y las vamos a estar evacuando directamente. Hemos establecido convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social y tenemos controles cruzados justamente para evitar los pagos dobles. Entonces, si por alguna situación la Caja paga la incapacidad, porque de hecho la Caja modificó su reglamento de incapacidades para homologar la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud con una incapacidad, pues entonces nosotros estaríamos pagando al trabajador las diferencias si es que llegan a corresponder. Y a la Caja le estaríamos reembolsando los subsidios que le haya pagado al trabajador, pero así a todas luces se evita que existan pagos dobles. Después, por otro lado, hay una serie de preguntas de los casos que se puedan contagiar, ya sea porque es gente que viaja por todo el país y haciendo digamos, entregas o en comercio de producto, distribución de producto, o en el medio de transporte también. ¿Cómo se está trabajando estos casos? Referíamos durante la presentación, el tema de que exista contagio comunitario hace cada vez más difícil establecer el nexo epidemiológico, ¿verdad? Nadie está obligado a lo imposible y no hay ninguna normativa que obligue al patrono a presentar un aviso de accidente si no tiene una certeza razonable y demostrable de que el contagio tuvo origen en el trabajo y en la labor que ejecuta. Entonces, no existe una respuesta concreta, o sea, yo no le podría decir tiene que seguir tal y tal y tal y tal situación, o para todos estos casos sí, para todos estos no. Cada caso es único y particular y el patrono, justamente derivada de la obligación contenida en el inciso A del artículo 214, deberá establecer y realizar todas las indagaciones que considere necesarias y oportunas para poder establecer el nexo causal.
Si no lo logra demostrar, pues no tiene por qué presentar el aviso de accidente. Eso es un tema muy importante para que también lo tengan presente los patronos y sus representantes, ¿verdad? Si no existe esa certeza, no tiene por qué presentarlo, porque el contagio comunitario es una realidad y difícilmente, o sea, vamos a ver, si no lo logra establecer, si no logra tener pruebas de que se contagió en el bus, por ejemplo, o sea, en el bus viene con 50 personas, ¿cuál de esas 50 personas tenía COVID? ¿Y qué tipo de contacto tuvo? Porque la doctora hacía una referencia muy interesante y también lo leí por ahí. No hay que ponerse a inventar el agua tibia. Los protocolos, que también hacía referencia el doctor Lino, que le agradezco muchísimo sus consideraciones hacia mi persona y mi presentación, decía que ya el Ministerio de Salud ha dispuesto todos los protocolos que se deben de seguir en las diferentes situaciones que se enfrentan en esta nueva normalidad. Pero adicionalmente, existe la posibilidad de que yo me contagie en cualquier condición, ¿verdad? O sea, no hay forma de establecer cómo fue que se dio el contagio. Por eso le digo, si el patrono, si yo como trabajador viajo en bus todos los días, llego donde mi patrono y le digo, mira, me contagié de COVID en el bus, yo, si mi patrono, yo esperaría que la siguiente pregunta que me haga es, bueno, ¿cuál fue el tipo de contacto que usted tuvo? Porque están los casos, tal vez la doctora Viviana, y le agradecería si se puede referir a eso, cuando hablaba de la definición de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, ¿verdad? Y entiendo que también existe, por definición del Ministerio de Salud, que un contacto cercano tiene que cumplir ciertas condiciones también, ¿verdad? Sin mascarilla, sin protección, sin distanciamiento, por más de cierta cantidad de tiempo. O sea, hay un conjunto de elementos asociados a los protocolos del Ministerio de Salud que hoy por hoy los patronos deberían de conocer para poder llegar a las conclusiones que te pide el artículo 214, inciso A, o como parte de esa revisión del artículo 214. Doctora, tal vez sí, le agradezco si usted se refiere un poco más a esa parte que hacía referencia. Claro que sí. En aras de contribuir precisamente con ese proceso de investigación, igual que se hace con cualquier accidente o cualquier enfermedad, es importante caracterizar ese contacto. Por eso es que es importante, como usted lo menciona, y como lo mencioné también en la definición, en base a los lineamientos nacionales, conocer las definiciones de cada una de las situaciones, de caso sospechoso, probable o confirmado, y el de contacto cercano, porque cuando hacemos el ejercicio de establecer esos contactos, tenemos que incluir solamente aquellos que cumplan con la definición, que bien lo decían, más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, sin la protección debida, o que sea una persona que cuida directamente a un paciente positivo por COVID, o ese ejemplo que les decía que se puntualiza muy bien ahí en el lineamiento nacional sobre esa distancia de los 2 asientos, ¿verdad? Alrededor de la persona. Y entonces sí, hay que caracterizar, ¿verdad? ¿Dónde fue? ¿Fue en el transporte? ¿Fue en el comedor? ¿Fue en un vestidor? ¿Fue en el puesto de trabajo? Entonces es muy importante para nosotros poder brindar suficiente información. Bueno, primero, para el Ministerio de Salud, el listado que debemos compartir de los contactos cercanos a un caso positivo, principalmente en donde estas personas van a tener que pues retirarse del centro de trabajo, en donde se les tiene que gestionar para darles un seguimiento y vigilar su estado de salud en los siguientes 14 días, pero también de cara a el estudio de una posible enfermedad profesional, en donde si se demuestra que una persona contrajo la enfermedad en su puesto de trabajo, en el centro de trabajo, y hay una serie de personas que tuvieron un contacto directo cumpliendo con esta definición, que se encuentran también aislados, pues eventualmente también hacer pues la gestión y, como lo decía bien don Sidney, pues someterlo con la mayor cantidad de información posible, de manera que pueda ser analizado correctamente y valorar si aplica como un riesgo de trabajo en este caso. Pero es necesidad de nosotros en los centros de trabajo el poder entender los conceptos, caracterizar los contactos y generar la mayor cantidad de información en el proceso. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta por acá que me pareció, creo que sé la respuesta bien, pero
pero ya que lo pusieron acá, vamos a hacérsela a don Sidney. Dice, ¿cuál es la posición del INSS en cuanto a un paciente positivo de riesgos del trabajo contagia a sus familiares? ¿Tiene el deber de reembolsar indemnización en caso de una muerte a un familiar? No, lo decía al inicio también de la charla, el seguro de riesgos del trabajo tiene como fin la protección del trabajador durante el ejercicio del trabajo y es un seguro que es personalísimo, dirigido directamente al trabajador y a las consecuencias del trabajo que ejecuta. Entonces, si el trabajador es el que lleva el virus a la casa, contagia a sus familiares, pues lamentablemente, lo digo entre comillas, no estaría encubierto el contagio de los familiares al amparo del seguro de RT, porque ellos no son trabajadores de la empresa. El patrón no tiene ninguna responsabilidad para con ellos. Ahora bien, yo no conozco, no soy abogado, no tengo formación en esa línea, no sé si aplicará, y nada más lo comento. No sé si podría aplicar algo así como responsabilidad civil. Lo veo difícil porque el asunto de la transmisión comunitaria cambia todos los esquemas, ¿verdad? Entonces, pero no, directamente le contesto, no existe cobertura al amparo de riesgos del trabajo para los familiares que se contagien. Ok, muchísimas gracias. Voy a una pregunta aquí directamente para el doctor Lino, que dice, buenos días, ¿tienen en Honduras un protocolo para los trabajadores que deben asistir a las viviendas para tareas de recolección de información para completar encuestas? Sí, tenemos en Honduras gracias por la pregunta, tenemos en Honduras un protocolo para todo el personal que tiene que hacer visita domiciliaria por el tema que sea desde la Secretaría de Salud, sea de la Secretaría de Trabajo, incluso para la Inspectoría de Trabajo. Tenemos un protocolo específico para ese trabajo muy específico que es ir a las comunidades, ir a los barrios, a buscar, en muchos casos en la Secretaría de Salud se utiliza la búsqueda activa de pacientes, ¿verdad? No solo de COVID, sino también de otras enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis o incluso de embarazadas. Entonces, para todos estos tipos de trabajadores existe un protocolo específico. Ok, muchísimas gracias, doctor. Después hay una pregunta por acá que dice, si se tiene algún síntoma respiratorio como alergia, picazón constante de garganta, picazón de oídos, tos seca o con flemas, pudiera ser estornudos, congestión nasal fuerte. ¿Estos síntomas podrían ser sospechosos? Creo que ya los mencionaron. Sí, quizás es importante, don Eric, y yo creo que es importante reforzar, cuando tenemos un servicio médico en la empresa, si nos preparamos adecuadamente, pudiéramos evaluar. El problema es que no sabemos que la enfermedad se comporta como un cuadro gripal, que inclusive tiene algunos otros síntomas adicionales que pudieran ser gastrointestinales, por ejemplo, una diarrea, etcétera. Entonces, a ver, si tenemos un servicio médico en donde el servicio médico está preparado con un área para atender esto y hacer una pequeña clasificación, como se hacen en las unidades de diferenciación, pero digamos que traducido a la empresa, en donde se pueda analizar y que el médico determine si se puede tratar o no, y además de todo el interrogatorio, de todas las preguntas para determinar si pudiera ser un posible caso y referirlo para que en la unidad de diferenciación lo revaloren y le apliquen la prueba, se puede hacer. Pero si la recomendación en un centro de trabajo que no tiene un servicio médico es, la regla es, digámosle a los trabajadores que si tienen algún síntoma del cual tengan temor, mejor se queden en su casa, notifiquen y vayan a un centro médico. Y en el centro médico les hagan la evaluación para determinar si eso no es. Porque el problema es que no sabemos, ¿verdad? Una persona pudiera tener un cuadro rinítico y padecer de un cuadro rinítico, pero perfectamente la persona tiene tratamiento, digámoslo así, y empiece con síntomas y además tuvo historia de que estuvo en
o el fin de semana quizá estuvo en alguna reunión familiar, etcétera. Entonces, por eso es que es importante que tengamos un poquito de malicia cuando entrevistamos a nuestros trabajadores para poder guiarlos adecuadamente, redireccionarlos, pero sobre todo, si no tienen un servicio médico en la empresa, que puedan direccionarse a un centro de salud para que ahí un médico les haga la evaluación si se trata o no se trata, porque, como le digo, se comporta como un cuadro gripal y pudiera perfectamente... Doctora, una pregunta así, bueno, eso es personal. Cuando le toman la temperatura a una persona, digamos, se habla de 37.5 grados centígrados, es la normal que podría ser, pero hay un más menos 5. ¿Qué sucedería si a una persona le toman la temperatura y dice 37.9? Sí. Con respecto al tema de las temperaturas, es importante tal vez comentarles lo siguiente, don Eric. A ver, si es un trabajador que viene en bicicleta, que viene caminando, que viene debajo del sol, ¿verdad? Quizá la primera toma de temperatura no sea el único filtro, tengamos que hacer una segunda o hasta una tercera toma con unos 5 minutos de separación entre cada una de las tomas, ¿verdad? De manera que si el equipo está correcto, la técnica de la toma de temperatura está correcto, si aplicamos todo el protocolo que determinamos y la persona ya ha tenido 2 o 3 tomas y sale por encima del nivel establecido, lo mejor es que la persona se le solicite que acuda a un centro médico. Si la empresa tiene el centro médico, perfectamente se podría evaluar ahí, pero si no lo tiene, es mejor que estando con fiebre se dirija a un centro de trabajo, a un centro de salud con su protección de vida para que sea evaluado. Pero esto es muy importante porque hay muchas dudas al respecto de que si sale alto, bueno, una segunda o una tercera toma es recomendable, de manera que descartemos. Pero más la toma de temperatura, como le decía don Eric, es el tema del cuestionario, ¿verdad? Porque pudiera que no tuviera fiebre la persona. Muchísimas gracias. Una pregunta más ahí, nada más para efectos. Dice, hay personas que cuando regresan a las labores, después de haber tenido código, no ejecutan las medidas de protección. Existe la duda de que si alguien dio positivo, pueda volver a adquirir el virus. Bueno, realmente son 2 preguntas acá. Bueno, Doctora o don Lino. Sí, yo voy a responder la pregunta de la reinfección. Es una de las dudas que no tienen solamente las personas en general, sino también el personal de salud y el personal de investigación, también tenemos esa duda. O sea, ¿hasta qué punto es capaz el virus de crear inmunidad y a partir de esa inmunidad natural, poder estar protegidos por esa inmunidad de manera permanente o de manera temporal? Bueno, lo que más podemos saber es que los recuperados que más tiempo llevan recuperados tienen 8 meses. Los que tuvieron la enfermedad en enero, o sea, los que se recuperaron, ahorita tienen 8 meses apenas. Hay algunos casos reportados científicamente, publicados en la literatura internacional, hay exactamente 8 casos de personas que se ha comprobado que han tenido reinfección. Es muy difícil demostrar la reinfección, porque la reinfección lo primero que hay que demostrar es que ha sido por el mismo coronavirus, por el mismo virus, o sea, SARS-CoV-2, pero por una mutación de ese virus, o sea, por un linaje de ese virus. Si la persona, entonces para demostrar eso, tenemos que, cuando la persona tiene la enfermedad, hacemos una PCR, da positiva, quiere decir, tenemos el virus en el organismo, hay que hacerle entonces una secuenciación genómica del virus que tiene, del SARS-CoV-2, de ese. Y después pasan tiempo, se le quitan los síntomas, se le hace una PCR, da negativa, se le hace otra PCR, da negativa, y en algún momento comienza de nuevo con síntomas, le hace una nueva PCR y vuelve a dar positivo a la PCR. Quiere decir que puede ser una reinfección. Pero para demostrar que es una reinfección hay que volver a hacer una secuenciación genómica del virus y demostrar que es un linaje diferente del mismo virus. Porque si no, pudiera ser el caso de que el virus haya seguido en el organismo y por alguna razón no había síntomas, las PCR dieron negativas, pero pueden dar negativas porque hay falsos negativos, y entonces es muy difícil
de diagnosticar la reinfección. Esa dificultad hace que no tengamos mucha evidencia científica de hasta qué punto puede ocurrir la reinfección. Hay unos estudios que hablan de entre un 14 y un 20% de las personas se pueden reinfectar, pero todo todavía está muy, muy fresco para poder decir a ciencia cierta. Y de hecho, este tema de la reinfección está muy ligado al tema de la vacuna, ¿verdad? Porque si nos podemos reinfectar, entonces habrá la necesidad de que la vacuna no solamente se coloque una sola vacuna, sino hay que colocar diferentes vacunas, como pasa con la gripe, ¿verdad? El virus de la gripe muta todos los años y entonces tenemos que vacunarnos todos los años. Entonces, todos estos temas todavía están un poco en el aire, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Una de las cosas más interesantes que ha tenido la pandemia es todo lo que hemos aprendido, todo lo que creemos que somos expertos y somos al final somos ignorantes de muchísimas cosas. Y bueno, una de las cosas que tenemos que seguir aprendiendo es ese tema de la reinfección. Muchísimas gracias. Nuri, si tenés alguna pregunta vos para ir cerrando. Sí, bueno, excelente las presentaciones. Yo quisiera hacer una pregunta a Sidney. Disculpen ustedes, yo quisiera hacer una pregunta a Sidney. Ajá. ¿Sí? ¿Sidney? Adelante. Sí, claro, doctora. Es sobre el tema de la necesidad que han tenido algunas empresas, en este caso el Links, de tener que contratar personal nuevo por el hecho de que se ha sobrecargado mucho. ¿O cómo han manejado ustedes esa sobrecarga ¿cómo se llama?, de solicitudes en el Links? No me queda clara la consulta. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ¿del personal médico o qué? Sí, del personal que atiende las solicitudes para tramitar todo el tema de las incapacidades. Ok, ya lo entendí. No, hasta el momento lo estamos haciendo con los recursos que ya teníamos. Si bien es cierto, la pandemia pues tiene un número importante de contagios a nivel país, en lo que refiere al riesgo del trabajo, y es una de las consultas que también vi por ahí. Llevamos 2.300 casos aproximadamente tramitados como riesgos del trabajo. Recordemos, doctor, que a nivel de la legislación laboral costarricense, el patrono es quien debe presentar el aviso de accidente, donde indica que su trabajador tiene un riesgo del trabajo, en este caso particular, que tiene COVID producto del trabajo. Entonces, la gran mayoría de casos están llegando directamente a la caja porque son las personas que llegan a los servicios médicos de la caja, y a nosotros solo nos llegan los que el patrono efectivamente reporte. Claro. Entonces, el número es significativamente menor en comparación con lo que refiere a nivel país. De esa forma, pues lo hemos venido atendiendo dentro de nuestra operativa normal, sin necesidad de contar con recursos adicionales. Gracias. Es que tengo gusto. El Seguro Social de acá, el Instituto Hondureño, hace como 2 días me hace la consulta de que si era necesario contratar nuevas personas. Le digo, bueno, si ustedes ya se dan abasto, porque igual se acumula el trabajo. Yo he visto dos grandes profesiones donde el trabajo se le ha duplicado y triplicado, que es al personal de seguridad, al personal de vigilancia de las instituciones, y 2, al personal de limpieza de las instituciones. O sea, han tenido que redoblar las actividades que hacen y siguen trabajando muchas empresas con la misma número de personal. Entonces, tenía yo ahí en la mente la parte administrativa, cómo estaba ese tema. Gracias. Con todo gusto, doctor. Eric, quisiera aprovechar una pregunta que hicieron y que me parece que es bastante importante. Dicen que cuando hay personas que se contagian, personas trabajadoras que se contagian en su lugar de trabajo y no les ha llegado la orden sanitaria del Ministerio de Salud, si el INSS aceptaría esos casos solo con el aviso de accidente. Y la otra pregunta es para la doctora Viviana, que me parece que es importante reafirmar. Si el tapabocas es obligatorio usarlo durante toda la jornada laboral. Esas serían las 2 preguntas, porque sí hay muchas, pero ya el tiempo nos ganó, pero me parece que esa es importante.
No, si gusta usted primero. Excelente, muchas gracias. Gracias, doña Nuri. Bueno, debo decir que además estamos de cara a una indicación obligatoria a partir de este 9 de septiembre de el uso de los cubrebocas de manera obligatoria en espacios cerrados, y definitivamente si nuestro centro de trabajo, nuestro puesto de trabajo es un ambiente cerrado en donde además tendremos contacto con otras personas, es de uso obligatorio la mascarilla. De hecho que en algunos centros de trabajo se había estado utilizando la careta, sin embargo sabemos que la careta no es una medida de protección 100% segura, sobre todo porque las caretas están abiertas en la parte inferior y a los lados, y yo toso, estornudo o hablo, pudiera inclusive caer en alguna superficie esas gotículas. También que ahorita se habla mucho también del tema de la transmisión a través de aerosoles, no solamente gotículas, que son las que salen cuando yo toso o estornudo, sino también que si yo hablo y estoy en un ambiente cerrado, cuánto pudieran permanecer esos aerosoles también en ese ambiente, sobre todo si no hay una adecuada ventilación, y por eso es que se vuelve obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Cuál mascarilla? Bueno, aquí es muy importante que es celeste o verde y blanca, que es la que se usa en medios hospitalarios, es la indicada. Sin embargo, sabemos que no es tan fácil acceder a ellas, que la está utilizando el personal de salud, y que además de que hay que capacitar adecuadamente en el uso, estamos generando también un impacto ambiental pues bastante grande. Una medida, y ya la Organización Mundial de la Salud lo ha reforzado con respecto al tema de los cubrebocas de tela, es asegurarse de que sean 3 capas, la capa interior que sea de nylon o algodón que permita respirar, una capa interna de polipropileno y una capa externa que sea de alguna tela antifluidos. Esto es muy importante, y utilizarla correctamente también, ¿verdad? Porque recordemos que, y se nos ha dicho muchas veces, tiene que tapar completamente la nariz y la boca, no debemos manipularla. Si es de tela, saber cuántas lavadas tienen, si me la voy a retirar completamente, ponerla en una bolsita plástica o en una bolsita de papel mientras no la esté utilizando, para no usarla en el cuello, no usarla en la cabeza, no tenerla en la mano, ¿verdad? Porque puede ser una fuente de contaminación cruzada. Entonces, contestando a la pregunta, es sí, hay que analizar el entorno donde estoy. Si hay contacto cercano, si es un ambiente cerrado, es mejor utilizar la mascarilla, de manera que, recordando que es una protección de mí hacia otras personas. Si otro compañero de trabajo tiene, reducimos el riesgo, pero lo principal es que yo pueda protegerme de cuando yo hablo, toso, estornudo, proteger a las demás personas, que esa sería la barrera de la mascarilla, que ahora es necesario y fundamental utilizarlo para precisamente... Okay. La consulta respecto de la orden sanitaria y cuándo, a partir de cuándo se incapacitaría. Hacía referencia a que la Caja modificó el reglamento de incapacidades para aceptar la orden sanitaria y homologarla como una incapacidad. Igual procedimiento hacemos nosotros en nuestra parte médica, de forma tal que el periodo de incapacidad será el que esté considerado dentro de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. Si en esta se dice que rige a partir, por decir algo, del 1 de agosto, aun y cuando le emitan el 15 de agosto, pues irá a partir del 1 de agosto, y ese será el periodo de incapacidad que estaríamos cubriendo al amparo del seguro de riesgos del trabajo, en tanto existe el aviso de accidente que demuestre que el nexo causal fue el trabajo. Bueno, muchas gracias. Hay muchas preguntas que vamos a tratar de transmitírselas tanto a Sidney como a la doctora Viviana y al doctor Lino Carmenate. No sé, Eric, si tienes alguna otra pregunta o comentario. No, solo agradecerles tanto a los expositores como al público en general el haber escuchado este importantísimo webinar del día de hoy, que trató sobre el COVID y los que son riesgos del trabajo y todos los protocolos a seguir. Muchísimas gracias.
a todos. Gracias y les esperamos también en la próxima, en el próximo webinar del día de mañana, que es sobre buenas prácticas en salud ocupacional, pero en el sector construcción, con la experiencia de varias empresas. Entonces creo que agradecerles, fue excelente y disculpen el perrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy Que amables. estén muy bien, cuídense por favor. Igualmente. Igualmente. Igual, igual. Hasta luego, un Gracias. placer. A seguir Un los abrazo. protocolos. Un abrazo Sí, seguro. muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.